Pues buenos días y bienvenidos a nuestro curso o beca de Fundamentos de Programación 1. Yo soy su instructor, el ingeniero Juan Pablo Ruiz de Juan Pajic Bootcamp y estamos ya llegando hasta nuestro número del día 10. Miren qué interesante, ¿verdad? Ya podemos estar ahora viendo nosotros una diferencia en el uso de la programación, en los fundamentos que hemos estado viendo que han sido tan importantes, ¿verdad? Hemos podido demostrar que es clave, es una base sólida la que nosotros estamos formando al estar recibiendo este tipo de cursos. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en un solo lenguaje, sino en la algoritmia. Entonces, al estar enfocados en la algoritmia, estamos desarrollando nuestra mente más allá aún todavía para poder nosotros tomar esa noción de cómo se tiene que ir programando. ¿Qué estructuras realmente utilizar cuando estamos programando? Las palabras son claves, déjenme decirles, las palabras son claves cuando nosotros leemos los enunciados de lo que nos están solicitando. ¿Sí? Tú tienes que aprender a poder descifrarlos, a poder entenderlos, a poder saber qué estructura te están indicando que debes de utilizar. Porque déjame decirte que los enunciados lo dicen, ¿sí? Cada laboratorio que tú has realizado tiene un enunciado de número de ejercicio y ese número de ejercicio indica eh, qué tienes que utilizar. Claro, en este momento cada laboratorio se ha basado a cada punto específico que estás trabajando durante ese laboratorio de algo visto en esa clase. Pero cuando ya el enunciado deje de ser específicamente para un punto y ya sea una solución la que tú tienes que crear, te vas a poder dar cuenta cómo empiezan a casar todas esas palabras que el enunciado tiene. Y eso se debe a tu entendimiento y comprensión a este tipo de cursos como fundamentos de programación. Muchos se lanzan al agua a programar sin pasar por cursos como este y entonces se encuentran con dificultades. Primero que pues se te dificulta el lenguaje, y segundo, que no puedes resolver. Entiendes las clases de programación, entiendes lo que te están explicando en Python, en Java, en C, luego en JavaScript. Tú lo puedes ir entendiendo muy bien. En el momento que te lo están explicando, lo comprendes y entiendes la sintaxis del lenguaje. Pero cuando ya se te da un enunciado para trabajar, que te dice que se te solicita hacer, ¿verdad? Que es lo clásico que comienza un enunciado, desarrolle, realice. Ahí viene una nube gris que se nos pone entre el lenguaje y entre nosotros. Y entonces ya no sabemos ni qué hay que poner, abrimos el editor y no sabemos ni por dónde hay que empezar. Pero bueno, ya que ya estás en este curso, ya vas por la clase número 10. Y si no has visto las anteriores, las puedes ver en nuestro canal de YouTube. Entonces puedes verlas o aquí en nuestra fanpage de Facebook también encontrarás ese resto de 9 clases que ya se han ido impartiendo. Vamos a comenzar con algo bien interesante el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar lo que son los subprogramas o subalgoritmos. Y los lenguajes de programación, pues en la gran mayoría, tienden a trabajar esta parte como lo que son módulos de los programas. Y es bien interesante porque, mira, pues, un método para solucionar siempre un problema complejo es dividirlo en subproblemas. O sea, cuando nosotros subdividimos los problemas, podemos llegar a realizar soluciones muchísimo más prácticas y más rápidas. ¿Sí? Debemos dividir los problemas en problemas más sencillos, ¿sí? Y se requiere dividir nuevamente ese subproblema en otro más sencillo. O sea, cuando tú ya divides un problema y ese subproblema que has generado todavía requiere que lo tengas que dividir, también puedes dividirlo y así ir realizando sucesivamente esas subdivisiones del problema. Normalmente nos encajamos en que queremos resolver todo el problema de una vez y no es posible.
No podemos hacer todo en una sola solución, ¿sí? Y ese es uno de los grandes errores por los que comenzamos a programar. Queremos crear todo de un solo, en un solo código, en un solo archivo. Y entonces nos vamos a ir dando cuenta que eso empieza a generar un poco de dificultades, si no es que bastantes. Puedes mencionar la regla de oro. Divide y vencerás. Esa ha sido siempre una gran regla que ha ayudado a la humanidad y no está lejos de que nosotros también la apliquemos en el ámbito de la programación. Este método de diseñar la solución de un problema principal, obteniendo las soluciones de sus problemas, se conoce en programación como el diseño descendente. Quiere decir el top-down design. Mira, el top-down design te va a ayudar a que tú puedas comprender esta subprogramación. ¿Sí? Entonces, cuéntame en Facebook Live de dónde se están conectando nuestros amigos en este momento. ¿Desde dónde se están conectando? Cuéntenos, por favor, ahí para ir conociendo de dónde se están conectando nuestros amigos desde eh, el Facebook Live. Cuéntenos de dónde se conectan y dónde se conectan nuestros amigos en Zoom. Bueno, veamos este diagrama que les hice acá. Miren, cuéntenos, escriban ahí en el chat de dónde se están conectando nuestros amigos o amigas también, que tenemos de ambos. Miren, tenemos el problema principal, ¿sí? Y nosotros deberíamos desarrollar un algoritmo principal. El problema principal deberíamos dividirlos en subproblemas. Y así es como nosotros vamos a poder llegar a tener una facilidad de desarrollo en nuestros programas. El algoritmo principal debería de ser igual. Deberíamos subdividirlos en subalgoritmos, ¿sí? Entonces nosotros ahí deberíamos también tener esa facilidad de poder ir creando subalgoritmos que nos vayan enseñando cómo nosotros deberíamos ir creando este top-down design. Profe, pero yo cómo voy a saber qué top-down design tengo que crear? Pues tú lo irás desarmando e irás diciendo cómo tu lógica de programación te empieza a enseñar a que tú puedas separarlos, ¿ok? Digamos que nosotros podríamos decir que si nos están pidiendo hacer un software de tipo ERP, ¿sí? Si este fuera tu programa, un ERP, profe, ¿qué es un ERP? Un ERP es un software administrativo empresarial. Entonces tú podrías decir que tu primer subproblema es generar tu módulo de cliente, que no tendría nada que ver con el código de proveedores, ¿sí? Y tú podrías tener tu módulo de facturación aparte. Y así te vas a dar cuenta que vas a ir necesitando otros módulos y otros módulos y otros módulos en donde vuelves a ir creando subproblemas. O sea, utilizas el diseño top-down design o diseño descendente y vas logrando separar. Entonces ahora ya no estás, porque mira, lo clásico es que nosotros empezamos en el editor y empezamos con clientes, y de repente, no, también esto se usa para los proveedores y empiezas a meter el código de los proveedores. Pero se tiene que ligar con las facturas y entonces empiezas a ligar las facturas. Y cuando vienes a sentir, hiciste toda una mezcolanza en tu programa. Nos pregunta Marwin, profe, ¿sería como dividir el programa en clases y funciones? Así es, Marwin, es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Claro que ahorita estamos trabajando con una programación estructurada. Recuérdense que la programación estructurada es la inicial. Entonces todavía no vamos a meter clases que son de programación orientada a objetos, sino que lo vamos a hacer a través de divisiones más sencillas en la programación estructurada. Pero ese es el fin. Miren
Esto sería lo importante, es que tú empieces a modular, ¿sí? Más adelante ya existe lo que se llama los módulos y los paquetes en los lenguajes de programación, y eso ya pues a nivel programación orientada a objetos, tú vas a poder todavía subdividir de una forma más profesional. Pero vamos a ir conociendo ese concepto de la división, porque de nada nos sirve conocer programación orientada a objetos si no la sabemos aplicar. Si en programación estructurada nosotros tampoco podemos dividir, nunca vamos a poder dividir en nada. O sea, no vamos a poder hacer la regla de oro que estamos viendo aquí. O sea, eso no importa el la técnica que tú vayas a usar, si es programación orientada a objetos, si es programación estructurada, no importa. Si no logras comprender esto en sí, básicamente ni con cualquier sabor que existiera de dividir, podrías dividir, porque tu lógica de programación no te lo está permitiendo, ¿sí? Estás cerrado a que tú debes trabajar en un solo archivo todo, y eso no funciona de esa manera, ¿ok? Bueno, sigamos avanzando y así pasamos después a nuestra parte técnica. El flujo de un programa con subalgoritmos o subprogramas o lo que nosotros fuéramos a utilizar como técnica, como Marwin estaba diciéndonos en Zoom, ya sean funciones o ya sean clases. Entonces, por eso no le puse directamente qué era, ¿sí? Porque recuérdense que estamos en un curso de fundamentos de la programación en lo cual nosotros no tenemos por qué especificar ahorita en este momento qué estructura vamos a usar, sino lo que estamos haciendo mención es cómo el algoritmo o el programa se debe de dividir. No importa después la técnica que nosotros usemos, sino que estamos poniendo las bases del fundamento en nuestra mente, que tenemos que saber qué se tiene que realizar. Cuando hacemos uso de la programación con subprogramas, creamos un flujo de ejecución diferente al secuencial. ¿Quién me dice qué es secuencial? Que lo escriba en el chat. ¿A qué nos referimos con un programa secuencial? Del cual nuestro código programa está acostumbrado a seguir paso a paso. Expliquemos un poco más a detalle con este gráfico. Cuando estamos hablando de un programa en nuestra modalidad, pues secuencial, nosotros estamos diciendo dice Marvin, es como el orden en donde se va a ejecutar el algoritmo. Correcto. Cuando nosotros hablamos de secuencial, nosotros vamos a tener líneas de código aquí. Miren, ¿sí? Ahorita ignoren las flechas que están a los lados. ¿Sí? Tenemos un programa completo que hemos hecho, ¿verdad? Cuando nos referimos a secuencial, es que vamos ejecutando línea por línea, por línea, por línea, por línea, por línea, hasta llegar al final. Del inicio hasta el fin, ¿sí? Línea por línea. Ese es un orden secuencial. Y hasta este momento, en estas 9 clases que hemos llevado, todos nuestros programas han sido de una forma secuencial, ¿ok? Línea por línea por línea en ejecución. Hoy vamos a aprender que ya no va a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos generar subprogramas. Y cuando estamos hablando de subprogramas, entonces ahora estamos diciendo, tenemos aquí nuestras líneas de código y de repente, ¿sí? Hacemos un llamado a un subprograma como este, ¿sí? ¿Ok? Se ejecutan las líneas de código que este subprograma tenga y regresa el control al programa nuevamente, ¿sí? Y este continúa. Puedo yo nuevamente volver a repetir el proceso. Más adelante puedo llamar a otro subprograma que también se va a ejecutar y este regresar el control nuevamente a las líneas del flujo del programa. Si hoy podemos darnos cuenta, haremos unos saltos. O sea, aquí va a haber un tiempo y espacio, ¿sí? Va a haber un tiempo y espacio que se está dando para que se ejecute todo este subprograma. Después de que él
termina de ejecutarse, le regresa el control al programa principal. Profe, ¿y los subprogramas todavía podrían tener otro subprograma? Sí. Dentro del subprograma, yo podría hacer la invocación a otro subprograma y este subprograma regresar el control nuevamente a su subprograma y él también ejecutar su propio código. Entonces, profe, ¿y hasta dónde podemos llegar? ¿Qué niveles podemos llegar a tener de subprogramas? O sea, si nosotros estuviéramos visualizando esto en un archivo de código que estuviéramos haciendo, haríamos línea a línea subprograma. Podríamos tener subprograma, tener líneas de código, sería el diagrama que estamos viendo en pantalla en este momento, tener otro subprograma y líneas, miren. ¿Y cuántos puedo llegar a tener? Pues este puede llegar a tener otro subprograma, este puede llegar a tener otro subprograma, este puede llegar a tener otro subprograma. Eso no hay de diferencia. Claro que si ya estás amarrando en todos los subprogramas lo mismo, que ahora metí clientes, metí proveedores, metí facturación, metí compra. Entonces, al final de cuentas, mejor hazlo todo otra vez en el programa principal, pues, ¿verdad? Hay que tener un criterio. ¿Sí? Hay que tener un criterio para determinar la división de mi programa, de cómo lo voy a desmenuzar. Por favor, tomemos nota de eso, eso es muy importante. ¿Sí? No es ahora genero división del programa, genero división del programa, genero división del programa. No es solamente así. Bueno, y como decía Marwin, ¿qué proceso vamos a usar nosotros en este momento del curso? ¿Por dónde va el curso? ¿En qué método iremos a trabajar nosotros esta división para poder tener éxito en nuestros programas? Pues bueno, vamos a utilizar lo que estamos conociendo como funciones. Miren, ¿sí? Funciones. Así como ifs anidados. Exacto, a veces se vuelve uno loco con los ifs anidados, pues, ¿verdad? Eh, ya que ya vimos ifs y ya vimos anidaciones, que fue la clase que les dejé grabada, uno se vuelve loco con los ifs anidados, ¿va? Entonces ya todo lo soluciona por ifs anidados cuando existen switch, cuando existe else, ¿verdad? Y otros lenguajes pues todavía permiten otra tercera opción, pues, ¿verdad? Ya sea switch o ya sea if, else, el if, ¿verdad? En el caso de Python, ¿verdad? Entonces todo depende, pero a veces hacemos if, de if, ahí ya, chica, esa cosa se vuelve inmensa, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Veamos qué dicen las funciones. Las funciones son diseñadas para realizar tareas específicas. Miren, toman una lista de valores llamados argumentos y vuelven un único valor. Cada función se invoca, debería ser ahí, perdonen, invoca utilizando su nombre, ¿sí? En una expresión con los argumentos actuales o reales encerrados entre paréntesis. Ahorita vamos a estar platicando un poco más de esta situación, de cómo se van definiendo realmente las funciones, cómo se crean, qué quiere decir eso de argumentos, eh, cómo se llaman a ellas, cómo se envía información en ellas. No se preocupen, ahorita lo vamos a hablar, esto que dice entre los paréntesis. Las funciones incorporadas al sistema se denominan funciones internas o intrínsecas y definidas por el usuario, funciones externas. Los lenguajes de programación tienen ya funciones. El caso de print en Python, de system print out en el end de Java, ¿verdad? Input en Python, ¿sí? Eh, console log en JavaScript. Todas estas son funciones que ya el lenguaje tiene dentro de su código. Y estas se llaman funciones internas o intrínsecas. Intrínsecas, ¿sí? Más fácil internas. ¿Sí? Entonces, es más fácil de decir. O sea, ya están creadas. El creador las configuró para que nosotros pudiéramos usarlas. Pero cuando ya son funciones definidas por el usuario, se llaman funciones externas, porque ya el lenguaje no tiene directamente el control de ellas, no sabe qué están haciendo, sino que somos nosotros los que estamos creando el código
para que estas funciones puedan realizar una tarea específica, como se está diciendo acá. Cuando las funciones estándares o internas no permiten realizar el tipo de cálculo deseado, es necesario recurrir a las funciones externas, que pueden ser definidas por el usuario mediante una declaración de función. El lenguaje de programación en sí que tú estés utilizando no va a poder cubrir todos los puntos que tú quisieras tener en una función, o sea, una palabra reservada que te resolviera todo lo que tú quisieras hacer o estás pensando. No se puede, ¿sí? Ellos tratan de cubrir la mayor cantidad de funciones básicas o inclusive un poco avanzadas para sacarnos a nosotros de tener que ir a construir manualmente todos esos procesos. Pero van a haber funciones, como te estoy diciendo, crear tu módulo de clientes, de proveedores, de facturación. Todo eso no vas a poder tú directamente pensar que el lenguaje te lo va a hacer, sino tú tienes que crear esas funciones. A una función no se le llama explícitamente, sino que se le invoca o referencia mediante un nombre y una lista de parámetros actuales. El algoritmo o programa llama o invoca a la función con el nombre de esta última en una expresión, seguida de una lista de argumentos que deben coincidir en cantidad, tipo y orden con los de la función que fue definida. Y la función devuelve un único valor. Ya vamos a hablar ahorita de ellas. Aquí podemos ver un ejemplo de una función. Function se llama hola. Vemos el paréntesis, que es donde vamos a poder recibir nosotros los parámetros. Tenemos un código de bloque de código dentro de la función. Esto es lo que vamos a nosotros conocer como el bloque de código de la función. Y aquí vemos la invocación de la función. La llamamos por su nombre. Miren, esto ya está afuera de la función. Como vamos a ir viendo ahorita unos ejemplos para trabajar en ella, ¿sí? Y esto es bien interesante y bien importante en la forma que vamos a ir trabajando. La declaración de una función siempre requiere una serie de pasos que la definen y cada lenguaje tiene su propia sintaxis. Una función como tal subalgoritmo o subprograma tiene una construcción similar al algoritmo principal, o sea, realmente es como que estuvieras haciendo otro programa. Por consiguiente, siempre va a constar de una cabecera que comenzará con el tipo del valor que quieres devolver. ¿Ok? Seguido de la palabra función y del nombre y los argumentos de dicha función. A continuación, siempre va a ir el cuerpo del programa que irá teniendo una serie de acciones o instrucciones cuya ejecución hará que se asigne un valor al nombre de la función. ¿Sí? Entonces la función va a ir teniendo una estructura como esta. Mira, tipo de resultado. O sea, en algunos casos va a ir acá, otros casos solo lleva a la función. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en otros lenguajes. El nombre de la función, su lista de parámetros, las declaraciones locales llegan a tener necesidad de tener sus propias variables locales. Y ahora que ya vimos funciones, vamos a tener una sección después donde vamos a trabajar lo que se llaman funciones locales y globales. Pero por el momento, ten en cuenta que tienes una sección donde tú puedes declarar tus variables locales. Quiere decir que esas variables solo van a funcionar dentro de la función. Vas a tener un inicio, vas a tener las acciones o sentencias de tu cuerpo de la función y si en un momento dado quieres devolver algún tipo de valor fuera de la función o puedes resolver dentro de la función también. O sea, por eso te digo, hay mucha, eh, podríamos decir, mucha gama de opciones que tienen las funciones, ¿sí? No necesariamente se van a centrar en algo y así van a funcionar cerradamente. Esto es ya muy bonito y muy interesante porque tú vas a poder empezar a modular tus programas, ¿sí? Las funciones también pueden devolvernos un valor, como estábamos viendo aquí, dicen devolver. Recuérdate que las palabras claves que estamos usando nosotros en pseudocódigo se tienen que transformar al lenguaje que tú estés utilizando. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. No se preocupen, ya vamos a construir ahorita un bonito programa y con eso pues van ustedes a reforzar bien todo este tema. La sentencia devolver o return en la mayoría de lenguajes se utiliza para regresar de una función un método en programación
orientada a objetos, devolver hace que el control del programa se transfiera al llamador de la función, o sea, al método. Esta sentencia se puede utilizar para hacer que la ejecución regrese de nuevo al llamador de la función. O sea, que regrese, como estábamos viendo cuando estábamos explicando las líneas secuenciales, regrese al control del programa principal y el programa principal pueda tener este retorno de un valor de la función en alguna variable guardada para poder hacer uso de él. ¿Sí? ¿Me doy a entender? O sea que si mi función no devuelve nada, mi función debería de encargarse de darme el resultado dentro de la estructura de la función. Si la función va a devolver algo al programa principal, se debe de utilizar esta sentencia devolver o return en la mayoría de lenguajes. Hay una regla. La sentencia de devolver termina inmediatamente la función en la cual se ejecuta. Y esto es bien importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú pones la palabra devolver o return ya en el lenguaje de programación, ahí truncaste tu función, ¿sí? Ahí truncaste tu función. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Imagínate que esta es tu función. Esta es tu función, ¿sí? Y tienes líneas de código acá y en algún momento haces el devolver, ¿sí? Utilizas el devolver y tienes más líneas de código. Pero en el momento en que usaste el devolver, saliste de la función a tu programa principal, ¿sí? A tu programa principal. Entonces, este resto de código ya no se va a ejecutar, ¿sí? Ya no se puede ejecutar, ¿sí? Porque ya devolviste, ya le dijiste a la función, regresate con este valor, ¿sí? Entonces, ella viene y dice, me voy, me salgo de aquí y me regreso con este valor, me lo llevo. Y se lleva ese valor para el programa principal. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en dónde vas a colocar el devolver de tu función. ¿Ok? Aquí estamos viendo un ejemplo de una función matemática. Normalmente siempre decíamos f de x, donde x va a ser igual a x partido 1 más x al cuadrado. Nosotros podemos devolver esto, ¿sí? Nosotros podemos devolver f de x. ¿Cómo devolvemos f de x? Pues le decimos devolver x partido 1 más x por x, ¿sí? Y aquí estoy haciendo la misma fórmula matemática y el devolver es prácticamente ese f de x que estoy diciéndole aquí. Miren, ¿sí? Estoy haciendo eso, básicamente. Pues aquí estamos viendo nosotros una función, miren, des en cuenta. Ahora le digo a la función, dependiendo, recuérdense que en algoritmia debemos especificar todo. Entonces le estoy diciendo que es un valor real, que es la función que se llama f, miren, y le digo que tiene estos valores, donde le digo que x es un valor real. Ya vamos a hablar de ello ahorita en un momento dado también, de cómo funcionan los parámetros, cómo funcionan también todas estas estructuras y sentencias que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Ya la programación nos empieza a cambiar bastante. Vamos a ver la invocación a las funciones y vamos a explicar algo muy interesante ahorita también. Miren, pues, la invocación a las funciones, con eso ya vamos a ir cerrando nuestra teoría, no se preocupen, y vamos a pasar ya a nuestra práctica. La invocación de las funciones son la forma en la que nosotros estamos llamando a la función, o sea, es dentro de nuestro programa principal cómo nosotros vamos a llamarla, cómo nosotros vamos a invocarla. Es como decir, bueno, ahora vamos a hacer uso de ella y queremos ir a decirle a la función que se venga porque queremos usarla, ¿sí? Entonces le decimos, mira, quiero ir a traer esa función, por favor, dámela, la voy a necesitar, quiero usarla y necesito mandarla a llamar, ¿ok? Entonces, vemos nosotros que esa es la forma en la que nosotros podríamos hacer ese tipo de invocación
de la función. Entonces se llama el nombre de la función y se lista los argumentos que vayamos a necesitar. Ahorita lo voy a explicar. Los argumentos a trasladar a una función pueden ser constantes, variables, expresiones, valores de función, nombres de funciones o procedimientos. O sea, des en cuenta, pueden ser otras funciones u otros procedimientos también. Cada vez que se llama a una función desde el algoritmo principal, se establece automáticamente una correspondencia entre los argumentos y los parámetros actuales. Debe haber exactamente el mismo número de argumentos con parámetros en la invocación como en la declaración de la función. Y se presupone una correspondencia uno a uno de izquierda a derecha entre los parámetros formales y actuales. Una llamada a la función implica los siguientes pasos. A cada parámetro se le asigna el valor real de su correspondencia del argumento enviado. 2. Se ejecuta el cuerpo de acción de la función. 3. Se devuelve el valor de la función y se retorna al punto de llamada, si estos llegan a ser necesarios. ¿Ok? Veamos algo acá interesante. Miren, pues, vamos a hacer ejemplo de una función. Miren, pues, si nosotros, sin importar el lenguaje, ¿sí? Sin importar el lenguaje, usáramos, veamos aquí, function, ¿sí? Si nosotros le dijéramos que esta función fuera a hacer suma, digámoslo así, esto, bueno, vamos a hacer algo. Nombre, pero no comienzan con mayúsculas. Nombre, función. Ese es el nombre de mi función. Ya a esto le voy a decir parámetro 1, parámetro 2. ¿Ok? Vamos a agrandar aquí. Y miren ustedes esto. Ese sería nuestra función, ¿sí? ¿Cómo va nuestra función? Y aquí adentro nosotros le diríamos lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces nosotros podríamos venir y decirle aquí, resultado es igual a parámetro 1 más parámetro 2, ¿sí? Y podríamos tener dos opciones. Nuestra función podría desplegar aquí el resultado, ¿sí? Y nosotros podríamos decirle, como lo hemos estado viniendo haciendo, pues escribir y nosotros le podríamos decir, según la sintaxis que tuviera el lenguaje, decirle resultado. ¿Ok? Esa podría ser una forma, pero aquí la función, ¿sí? Nosotros podríamos venir y decir que cuando dentro de mi programa yo hago el llamado a la función, ¿sí? Y la mando a llamar, le digo nombre, función, yo debo mandarla a llamar con algo que se llama argumento 1, argumento 2. ¿Ok? Esas son preguntas de exámenes en cualquier certificación que ustedes quieran hacer de un lenguaje. ¿Ok? Miren. Ahora, mi programa principal ve que la función puede desplegar el resultado. No hay ningún problema si lo hace la función. Pero si yo necesito que ese valor se pudiera venir de regreso, entonces yo tendría que cambiar esto a decirle devolver resultado. Miren. Y al decirle devolver resultado, ella se va a ir directamente. ¿Sí? Se regresa con eso. Ahora, aquí hay algo bien importante que quiero hagamos mención. Cuando uso parámetros y argumentos, deben de coincidir. Este se va a ir para acá, ¿sí? Y este se va a ir para acá. Cuando hace falta una relación 1 a 1, ¿sí?
Si esta relación 1 a 1 no se cumple, va a dar problema nuestro código, ¿sí? Nuestro código se va a quebrar, se va a romper, porque necesita esa relación 1 a 1. Recuérdense que lo que estemos enviando en argumento 1 va a entrar en parámetro 1. Lo que estemos enviando en argumento 2 va a entrar en parámetro 2. Y así sucesivamente. Profe, ¿y las funciones pueden no tener parámetros y argumentos? Sí, también. No necesariamente pueden tenerlo. Tú podrías solicitar dentro de la función que se solicite el valor número 1, que se solicite el valor número 2 y dar un resultado. Sí, también se puede hacer. Ahora, ¿por qué se usan argumentos y parámetros entonces, profe? Si las funciones no necesariamente tendrían que tenerlo. Porque a veces tú vas a querer enviar información de tu código principal, ¿sí? Necesitas enviar datos de tu programa principal. Esto está en el programa principal, ¿sí? Y pueden haber sido valores que tú ya tenías aquí definidos, decir que argumento 1, digamos, era un 25, ¿sí? Perdón con ese número todo feo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tú podrías decir que aquí tenías un valor 25 que enviar, ¿sí? Y podrías decir que B, eh, el argumento 2, era tal vez 100, ¿sí? Vamos a ponerle a 2 ahí, argumento también. Y decir que el argumento 2, aquí el argumento 1, eran esos valores y los quieres mandar aquí, porque le quieres decir a la función, usa estos valores, mira, usa estos valores que tengo en el programa principal. Entonces, para eso se usan los argumentos y los parámetros. Aquí hay algo bien importante que a ustedes se les debe de quedar. Argumentos son los que se envían, ¿sí? Y parámetros son los que se reciben. Pero si no es lo mismo, es lo mismo, pero tienen su nombre. Tienen su nombre y tienen su sintaxis y estas son preguntas de exámenes en cualquier certificación. ¿Sí? Esta es pregunta de examen. ¿Sí? Esta no hay pierde. Esa es pregunta de examen en cualquier programa que tú te estés certificando, en cualquier lenguaje que tú te estés certificando. Esa es pregunta de examen. Te van a decir, complete esto y te van a poner vacíos los espacios y te van a decir, ponga usted ahí lo que debe de ir. Entonces tú vas a tener que rellenar eso. Y si los cambias o los inviertes, te amolaste, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos comprendiendo entonces ya mejor esta situación. Ya podemos tener entonces el parámetro de cómo están funcionando nuestras funciones. Y entonces veamos acá unos ejemplos antes de pasar a nuestra práctica. Porque en Paint va a cambiar, entonces te quiero enseñar en otros lenguajes de programación cómo puede estar funcionando. Acá tenemos la de Python, ¿sí? Tenemos la de Python. Quiero ver si puedo hacer un poco ahí de zoom, ¿sí? Bueno, mira, tenemos la de Python y puedes tú observar que Python, pues esta es la forma en que se están definiendo las funciones, cómo se crean las funciones y cómo se invocan las funciones. Tenemos otro ejemplo en JavaScript, cómo es la definición de la función en JavaScript, cómo es su retorno, cómo está ella funcionando también en JavaScript. Podemos ir a ver ahora otro ejemplo en Java, que va a comenzar ya en breve también esa clase. Y tenemos acá la forma en que se definen en Java las funciones también, pues, ¿verdad? Sí. Y tenemos también en PHP cómo funcionan las definiciones de las funciones también y cómo se invocan las funciones. Es lo que te digo, cada lenguaje tiene lo suyo. Cada lenguaje de programación lo va a ir trabajando de una manera como su sintaxis lo requiera. ¿Ok? Muy interesante. Bueno, entonces vámonos a nuestro Paint y vamos a trabajar algo. Solo antes de terminar, pasar a nuestra práctica, quiero hacer mención de algo importante
con las funciones, ¿sí? Muchos de los lenguajes de programación trabajan de la siguiente manera. Tú puedes tener tu código. Ese es tu código. No importa el lenguaje que tú estuvieras trabajando. Entonces aquí la extensión será la que tú estés usando. Muchos, y lo que se sugiere es que tú generes tus funciones siempre en el encabezado de tu programa. O sea, trata de ir a colocar las funciones siempre en el encabezado de tu programa. Profe, pero es que a mí ahorita que estoy haciendo mi programa se me ocurre que aquí va otra función. Bueno, trasládala para arriba, ¿sí? Trasládala para arriba y no permitas ir generando más funciones ahí, ¿sí? Reserva y ve colocándolas. Incluso te diría que las vayas colocando conforme las vas creando, ¿sí? Entonces usa un modelo top-down también para tus funciones. Y no hagas mezcolanzas, no dejes funciones metidas más abajo del código. Hay lenguajes de programación, ¿sí? Hay lenguajes de programación que tienen como un requisito, ¿sí? Que ellas van a ir a buscar las funciones para arriba. O sea, que buscan hacia arriba las funciones, ¿sí? Y hay lenguajes que no pueden ir a buscar para abajo, ¿sí? Entonces, para abajo te van a generar, abajo, te van a generar algún problema, ¿sí? Entonces, cuando tú invocas una función que está por aquí, pero la has definido por acá abajo, te vas a topar con que tal vez no la puede llamar. Hay lenguajes que pueden hacer ambos, ¿sí? Hay lenguajes que pueden trabajar para arriba y para abajo. Uno de ellos, el ejemplo, pues es PHP. PHP puede ir a buscar las funciones para arriba o para abajo, pero es una mala práctica de programación. Por favor, hay que hacer un código limpio. Necesitas un código limpio. Entonces, trata de ser ordenado para trabajar con tus funciones. Trata de ser ordenado, ¿sí? Entonces, ya te di ese tip. Quería dejarlo dicho para que tú puedas verlo. Ahora, en PSaint nos cambia un poquito la situación, ¿sí? En PSaint nos cambia un poco la situación porque no va a funcionar a través de la sintaxis que tienen directamente todos nuestros programas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una calculadora simple. Por el momento, vamos a hacer una calculadora simple, ¿sí? Sí, se desordena el código, Marvin, y después para buscar algún error se complica. Claro que se nos complica mucho y nosotros después tenemos que estar viendo a ver en dónde pusimos la función más abajo, ¿verdad? Y entonces se complica. Mientras que si ya sé que todas mis funciones están en el top de mi programa, va a ser más fácil el poder irlas a buscar. Profe, ¿podría explicar un cómo mejor con código lo de parámetros y argumentos? Ok, ahorita precisamente vamos a trabajar con ello. Sí, bueno, veamos esto. Ahora, la pregunta es la siguiente. Nos dicen, crea un programa que pueda sumar, restar, multiplicar y dividir dos números que se le hayan solicitado al usuario. En este momento no vamos a meternos a la complicación de divisiones en cero y que si los números y que si la resta sale negativa. No me voy a poner en eso porque se nos alargaría la clase y no es eso de la práctica. Eso ya lo vimos con ifs, con secuenciales y eso lo podemos trabajar por medio de esa parte. Queremos trabajar la programación modular. Entonces no nos vamos a poner con el detalle de que si la división es en cero, si no es en cero, nada, eso no lo vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa entonces? Mira, pues tú te sientas en tu editor y dices, bueno, ¿y ahora cómo comienzo? Me piden sumar, restar, multiplicar y dividir dos números solicitados al usuario, pero ahora lo quieren en una programación modular.
funcional. Entonces, normalmente muchos empiezan con su programa principal, pero ya hemos hablado que nosotros podríamos crear primero también nuestras funciones, ¿sí? Normalmente primero debes de crear tus funciones, porque entonces te vas a dar cuenta que vas necesitando de ellas para cuando las vayas invocando. Muchos empiezan con su código principal y se van topando que les va costando después de hacer las funciones o resuelven lo de la función dentro del programa principal y entonces el programa vuelve a dejar de ser un programa modular. Entonces yo voy a decirle, bueno, a PSaint le voy a decir, mira, las funciones no se colocan dentro del algoritmo, sino se colocan fuera de ella. Lo mismo que en un programa, o sea, tu programa principal no está mezclado con las funciones. ¿Por qué? Porque recuérdense que las funciones, todo el bloque de tus funciones es código muerto hasta que se manden a invocar. De lo contrario, esas líneas no se ejecutan de tu programa. Sí, eso es algo bien importante. Todas las líneas de las funciones en definición no se ejecutan hasta que éstas sean mandadas a llamar, o sea, estas sean invocadas. Vamos a comenzar. PSeint reserva la palabra función para poder empezar a hacer una función. Como me dicen que quiero sumar, restar, multiplicar y dividir, voy a crear una función para cada uno de ellos. Entonces le digo la función suma. Miren, ahora, suma no es el nombre de mi función, sino es el variable del retorno. ¿Por qué? Porque es como decir el devolver, porque PSaint no maneja devolver, ¿sí? No maneja return. Entonces, tengo que crearlo de otra forma. Entonces, la sintaxis de PSaint es, si voy a retornar un valor, primero pongo ese nombre de la variable del retorno. Como pueden ver ustedes ahí, está saliendo en gris el consejo de PSaint. Dice, pon tu variable del retorno, dice. Y asignale el nombre de la función, dice. Entonces voy a poner como nombre de la función sumar. Miren. Y aquí le puedo decir, esta función va a recibir, ¿qué, cómo se llama lo que se recibe? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo se llama lo que se recibe? ¿Cuál de los dos nombres anteriores que hemos estado diciendo es? ¿Cómo se llama lo que voy a recibir? Bueno, voy a recibir A y voy a recibir B, pero ¿cómo se llama lo que voy a recibir? Se llaman parámetros. Gracias, Marwin. Se llaman parámetros. Miren. Entonces, ahora me dice, bueno, ¿qué vas a hacer dentro de tu función? ¿Sí? Como la palabra suma, que están viendo ustedes en minúsculas, es la variable de retorno. A esa variable le voy a decir, graba o asigna en ella A más B. Miren. Entonces ahora aquí se dan cuenta ustedes de lo siguiente. Cuando nosotros mandemos a invocar, a sumar, debemos enviarle dos argumentos. ¿Por qué? Porque ella va a recibir dos parámetros, que es A y B. Si llega a faltar uno de ellos, va a producir un error. ¿Ok? Y suma es la variable que se está haciendo como un retornar. Es un retornar, es un devolver. ¿Sí? Y esta es la sintaxis en PSaint. En el lenguaje de programación que tú estés utilizando, tendrías que ir a ver cuál es esa estructura de la función dentro del lenguaje. ¿Ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta, ese es código muerto. De la línea de la 1 a la 3 no se va a ejecutar. Mi programa siempre va a comenzar en la línea 7. Siempre. ¿Ok? Bueno, vamos a crear ahora la siguiente función. Función resta es la variable de retorno y el nombre de la función va a ser restar. ¿Qué recibe restar? A y B también. Y ahora le voy a decir a la variable de retorno, resta, le voy a asignar A menos B. Miren.
Y ahora voy a crear la de multiplicar. La variable de retorno va a ser multi. El nombre de la función va a ser multiplicar. Debe de recibir a y a b también. Y ahora le voy a decir que el valor que se va a regresar en multi va a ser el de a por b. ¿Ok? Miren. Y ahora voy a crear mi función. Para la variable de retorno, divide. Le voy a decir el nombre de la función, división, a, coma, b. Y dijimos que en este momento no nos íbamos a poner con el proceso de las divisiones en cero. Y miren, y mis 4 funciones ya están realizadas. Miren, ya están realizadas. Entonces, todas esas líneas hasta la 17 es código muerto. ¿Ok? Es código muerto porque mi programa no lo va a usar. Entonces ahora, voy a dar varios enters aquí para poder subir acá a nuestra parte principal. Voy a decirle definir a, b, suma, resultado como real. Miren, definir, voy a hacer las variables que voy a necesitar, o p como entero. Y ahora le voy a decir, escribir, ingrese, valor para a. Miren, leer a, escribir, ingrese, valor para b, leer b. ¿Ok? Ahora le vamos a preguntar qué desea hacer. Entonces le voy a decir, escribir, seleccione la operación a realizar. Miren, escribir, le voy a decir 1 para sumar, escribir 2, restar, escribir 3 para multiplicar, escribir 4 punto dividir. ¿Ok? Miren. Y entonces ahora le digo leer opción OP, que ya la habíamos definido arriba. Estoy haciendo nuestro menú. ¿Sí? Entonces ahora le voy a decir, si OP es igual a 1, entonces, miren ahora, le voy a decir que guarde en resultado el invocar a sumar enviándole A y B. Aquí estoy haciendo el llamado a la función. Miren, aquí estoy haciendo el llamado a la función sumar, porque se llama sumar, miren, a B, que va a traer de retorno en suma la suma de A y B, pero que ahora el programa principal se la va a dar a resultado. Miren. Entonces, en resultado voy a guardar el retorno que hace la función sumar. Entonces, ahora lo tengo en mi programa principal. Sumar lo devolvió, lo tiene como un valor, pero yo lo voy a guardar en mi variable resultado. ¿Les parece bien? ¿Ok? ¿Y qué pasa si OP no es 1? Si no, entonces le voy a decir si OP es igual a 2, entonces le vamos a decir resultado es restar A, B.
¿Ok? Vamos bien ahí todos. Fin del sí. Pero también podríamos anidar. Si o P es igual a 3, entonces le vamos a decir resultado es llamar a la función multiplicar, enviándole A y B. ¿Sí? Fin del sí. Y también le podríamos decir si o P es igual a 4, entonces le vamos a decir resultado es llamar a división A, B. Tenemos fin del sí, ¿sí? Y solo que esto deberíamos correrlo aquí por órdenes. Ahí estamos. Fin del sí, ¿sí? Y OP también deberíamos por estética, ¿verdad? Y así poder tener más ordenado nuestro código. Miren. ¿Ok? Y entonces, ya fuera de todos los ciclos, nosotros tendríamos que irle a decir, si quiero ver, aquí, nosotros tendríamos que irle a decir, escribir el resultado es resultado, porque ya lo guardamos ahí. Miren, eliminamos todas las líneas vacías y miren cómo hemos construido nuestro programa. Entonces, dependiendo lo que vayamos a utilizar, eso será la función que se va a ir a llamar. Mientras el programa comienza en la línea 17, de la 1 a la 15, no se invoca nada. Ese es código completamente muerto. ¿Ok? Hasta que este sea invocado. ¿Y cuándo fue invocado? Cuando se mandó a decir que según la opción que el usuario desea hacer, este llama a las funciones que tenga que ir a llamar específicamente y envía los valores. ¿Mm? Estamos bastante bien ahí, Marwin. Ya podemos ver cómo se envían los parámetros y los argumentos y cómo se reciben, ya que era una de tus consultas. Y ahí está. Probemos a ejecutarlo, pues. Vamos a agrandar nuestra ventana. Ya quedó más claro. Qué bueno. Que me gusta. Ingrese el valor para A, 10. Ingrese el valor para B, 5. Seleccione la operación a realizar. Miren, 1. El resultado es 15. Vamos muy bien. Debemos probar todas nuestras opciones. 10 y 5. Y ahora le decimos que queremos hacer la número 2. El resultado es 5. Vamos bastante bien. 10, 5. ¿Qué queremos hacer? Multiplicar. El resultado es 50. Vamos muy bien. 10, 5. ¿Qué queremos hacer? Dividir. El resultado es 2. Miren. Y si tenemos duda con la división, podríamos buscar un valor que tuviera decimales. El resultado es 6.5. Miren. El programa puede ir a traer la función que nosotros vayamos a ir necesitando. Como les dije, miren, envío argumentos, recibo parámetros, devuelvo un valor. Ahora, el devolver o el return va a ser importante que ustedes se den cuenta cómo es en cada lenguaje de programación. Miren, en Python se pone return, en JavaScript se pone return, en Java se pone return, en PHP se pone return. Si ustedes se dan cuenta, no está dentro del nombre de la función, pues, sí, miren, como estamos haciendo en el caso de psaint. Esto es únicamente en psaint. Esa es la forma en que psaint nos lo devuelve. O sea, aquí coloco la variable del retorno
que es la misma que donde voy a almacenar el retorno, y de ahí viene el nombre de la función. O sea, en PSeInt se asigna el nombre de la función a la variable del retorno. Si no voy a retornar nada, no tengo ningún problema. Si voy a invocar una función sin parámetros, también se puede, ¿sí? Ustedes pueden realizar invocaciones de funciones aún si estas no fueran a trabajar. Era lo que yo les dije, pues, ¿verdad? Era lo que yo les comenté aquí en nuestra pizarra, ¿sí? Aquí en nuestra pizarra ya habíamos visto nosotros, ¿sí? Que yo puedo eh, realizar código, no necesariamente estuvieran los parámetros. No necesariamente tiene que haber un devolver. La función podría hacer todos esos procesos también, ¿sí? O sea, la función los puede trabajar. Ahora, hay algo importante con esto y el único con lo que terminamos. Recuérdense ustedes que si hacen que la función devuelva los resultados, no van a poder tener esos resultados para su programa principal, ¿sí? Pues porque son propios de la función, son locales de la función. Entonces ustedes no los van a poder tener. Si ustedes desean que esos resultados, esos valores que la función crea después de hacer algunas sentencias, lo van a necesitar en su programa principal, deben utilizar un devolver o un return para que esos valores se vengan nuevamente a sus programas principales. Si no, no van a poder hacer uso de ellos. ¿Ok? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó bastante la clase del día de hoy? Ha sido una clase bastante interesante, ¿sí? Así es que hemos llegado al final de nuestra clase número 10, en lo cual yo los estoy invitando realmente a que puedan seguir avanzando durante este curso. Ha sido un buen curso. Recuérdense que ahorita en media hora o 25 minutos aproximadamente comenzamos, pues, Java. Ya vamos por nuestra clase número 6. Vamos a comenzar con Java, así es que los espero en Java también. Próximamente estaremos iniciando ya el rumbo a la certificación de Linux Essentials. No se lo pierdan, por favor. Está muy interesante este curso para que ustedes puedan sacar una certificación en Linux. Y para aquellos que quieran iniciarse en Python, vamos a trabajar el Python Essentials 1, que va rumbo a la certificación PSP 3002 para aquellos que se quieran certificar en Python. Miren, para aquellos que quieran llegar a obtener un nivel en Python ya bastante interesante. Este es el nivel más demandado por las empresas ahorita en este momento. No creas tú que es uno de súper avanzado. Requieren que por lo menos ya el Python Essentials 1 lo tengas en una certificación. Entonces, prepárate porque vamos a dar inicio a Python Essentials 1 también. Profe, para la certificación de Linux toca saber lo básico y manejo de terminal. Todo lo vamos a enseñar en este curso de Linux Essentials. Vamos a enseñar diferentes sabores de Linux, vamos a trabajar con diferentes sabores de Linux, con máquinas virtuales y vamos a ver todo lo que va rumbo a la certificación. Esta es la Essentials, o sea, es de cero en Linux. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más, yo me despido. Hemos llegado al final de nuestra clase del día número 10. Recuerda que puedes verlo en nuestro canal de YouTube, esta clase y las anteriores, como también en nuestra página de fanpage de Facebook. ¿Ok?